Value Investing FM, episodio 182. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos que hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos una de nuestras maravillosas entrevistas, como siempre. En este caso tenemos con nosotros a Santiago Domingo. Antes que nada, ¿hay warning? No hay warning. No warning. No warning. Dicho eso, presentamos a nuestro invitado, que tiene grado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Zaragoza, máster en Instituciones y Mercados Financieros en CUNEF, trabajó en Endesa y fue inversor freelance durante 7 años, para luego ser Equity Portfolio Manager en Solventis y actualmente analista en Magallanes. Bienvenido a Value Investing FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Bueno, Santiago, para empezar, nos gustaría conocer tu pasado y comentas que fuiste inversor freelance durante 7 años y la pregunta es, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué te gustó de este mundillo? Bueno, pues, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a estar hoy aquí. La verdad es que es un placer estar con vosotros. He escuchado algunas de vuestras entrevistas y la verdad es que son súper amenas y súper entretenidas. Así que la verdad es que encantado de poder tener la oportunidad también de compartir hoy mi experiencia personal. Y en este caso, y respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que hay que remontarse a mi adolescencia. Yo me acuerdo cuando tenía 11, 12 años de ir con mi padre al banco, pues lo típico, ¿no? del momento, ingresar dinero, a retirar dinero, pero bueno, él también de vez en cuando le decían algunas acciones, las miraba, a veces invertía, siempre pequeño capital, pero luego me acuerdo yo de estar con él mirando en el teletexto cómo evolucionaban las cotizaciones, entonces me empezó a llamar la atención todo esto de la bolsa, de los mercados financieros, de cómo funcionan. Y por lo tanto, pues bueno, me empecé a interesar mucho por ello. Y bueno, posteriormente con 16 años, más o menos, ya empecé a invertir, ¿no? Por mi cuenta y riesgo, con un pequeño capital. Y me acuerdo que mi primera inversión fue en Técnicas Reunidas. Y el problema, desafortunadamente, es que salió bien. Es decir, parece contraintuitivo, pero yo creo que es un pequeño problema. ¿Por qué? Pues porque cuando te sale por primera vez bien una inversión y te sale a una edad tan temprana, dices, oye, pues esto va que te va, entonces vamos ya por la siguiente. Y digo, pues oye, pues me voy a cambiar de continente, que Europa se me queda pequeño, decía en ese momento, y hice una inversión en China y otra en Brasil, en una empresa de aluminio y en una empresa petroquímica, y a partir de ahí empecé a aprender. Empecé a aprender porque en esa inversión perdí la mitad de ese pequeño capital. Aprendí el valor de las comisiones, que es diferente en mercados cercanos normalmente que en mercados más lejanos. Aprendí los tipos de cambio, aprendí muchas cosas. Entonces esa fue una primera gran lección. Y luego ya fui aprendiendo pues otros aprendizajes, como los dividendos. Es decir, decía, oye, pues esta compañía reparte un dividendo, joder, qué bien. Bueno, claro, luego lo descuenta, ¿no? Es decir, es pequeñas cosas que vas aprendiendo con el paso del tiempo, en este caso en una edad relativamente temprana, lo mismo con las ampliaciones de capital. Entonces, bueno, empecé a invertir porque en este caso me acuerdo perfectamente del teletexto y de las empresas y de interesarme por lo que hacían, a qué se dedicaban, por qué ganaban dinero, es decir, preguntas básicas, pero que todavía me sigo haciendo. Y luego, conforme fui invirtiendo, conforme fui aprendiendo, pues me gustó cada vez más y pasó de ser de alguna manera una afición cuando era más joven a convertirse en una profesión. Curioso lo de técnicas reunidas. ¿Y por qué técnicas reunidas? Porque lo normal, pues no es empezar con
una compañía tan poco mainstream? No, al final en este caso, Paco, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención fue el nombre, es decir, Técnicas Reunidas. Dices, oye, pues el nombre por lo menos es bonito, dices, bueno, llevaba haciéndolo bien un tiempo, te podría decir aquí, no, es que hacía los mejores proyectos, yo había visto que los márgenes EBIT, no había visto nada de eso, tenía 15, 16 años, suficiente tenía con estudiar física y química. Entonces, en este caso fue más una inversión y luego, si queréis, hablaremos de eso con un análisis ausente. Y ese es un primer error que cometí en ese momento y que fui aprendiendo de él. Por lo tanto, la inversión en técnicas reunidas podía haber sido tranquilamente en otra compañía que se hubiera llamado, yo qué sé, Prisa, o que se hubiera llamado Acciona. Yo es que sigo teniendo mucha curiosidad porque por el tema este de saber que estuviste 7 años con diversos freelance. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que al final para aprender a hacer cualquier cosa, lo que necesitas es hacerlo tú por tu cuenta y riesgo. Es decir, yo la verdad es que apenas utilicé simuladores de estos de bolsa. Es cierto que son bastante útiles, pero no hay nada como perder tu propio dinero o tener, mejor dicho, en riesgo tu propio pequeño patrimonio para aprender realmente de lo que va la bolsa. Esto lo que te hace es ir creando tú también tu propia metodología, digámoslo, tu propio día a día de análisis, tu disciplina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que para aprender o para saber analizar, para saber tomar decisiones de inversión, lo que tienes que hacer es practicarlo. Y para ello, pues tienes que ir aprendiendo una serie de lecciones, muchas de ellas dolorosas, pero que con el tiempo se convierten en sanadoras. Y por lo tanto, pues yo en esos momentos lo que hacía era pues crearme mi propia cartera con los valores que a mí me gustaban en ese momento. Poco a poco fui refinando la técnica, digámoslo así, yéndome a adentrarme más en el sentido de las compañías, pero ya te digo, nada tiene que ver el cómo veo ahora el prisma, bueno, una compañía desde mi prisma actual a cómo lo veía como lo veía 10 años, ¿no? Al final yo creo que es una evolución, como otras tantas, de la manera de invertir de cada uno. Justamente lo has mencionado y queremos preguntar, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor? Pues yo creo que lo he dejado caer un poco al principio y yo creo que surge, ¿no?, en el nacimiento de esa primera inversión en técnicas reunidas, y es el valor del análisis propio. Es decir, sin duda alguna, lo más importante y la lección más importante que yo creo que he aprendido, aunque bueno, son muchas y de mucho, y diferentes, es el valor de ese análisis propio, ¿no? Es decir, que cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas no van bien, tengas un sitio al que poder volver. Y ese sitio al que poder volver es tu propio análisis. Ese propio análisis engloba de todo, engloba lectura, engloba reflexión, valoración y por último decisión. Pero es que necesitas que todas y cada una de esas cosas vayan al son y todas y cada una de ellas las practiques. Para eso lo que toca es remangarse, digámoslo así, explorar las memorias anuales, los informes, charlas, es decir, ir dando forma a tu propio análisis, a tu propia opinión, y que obviamente debe incluir una valoración, ¿no? Yo creo que el mejor punto de partida para cualquier inversión es el tener tu propio análisis realizado. E insisto en esto porque, joder, muchas veces sí que es cierto que el tiempo es limitado porque otras personas pues se dedican a otras cosas, pero bueno, al final es invertir ese tiempo si no quieres invertir directamente en compañías, en fondos, pues saber si realmente la filosofía que sigue el gestor y el equipo están acorde con lo que tú piensas, y si inviertes en compañías es que esas compañías sea realmente lo que tú buscas y lo que tú quieres. Entonces, yo creo que la lección más importante es eso, es decir, el análisis propio, siempre. Es decir, te puedes escuchar, y incluso debemos escuchar opiniones de terceros,
pero en ningún caso que esa opinión de tercero sea nuestro análisis, sino simplemente el tratar de reflexionar acerca de ello, incorporarlo, pero nosotros meternos en este caso en las memorias anuales, informes, etcétera, etcétera, para poder formar nuestra opinión, que obviamente irá evolucionando, irá mejorando, se irá optimizando y luego ya veremos si la inversión sale mal o sale bien, pero por lo menos sí que tendremos unas bases, una argumentación que nos servirá para tomar decisiones de inversión. ¿Y cómo definirías tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado desde tus inicios? Pues yo creo que mi estilo de inversión ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho porque yo creo que cuando tú empiezas en este caso cuando yo empecé en este mundo de la bolsa y siguiendo con el ejemplo que comentábamos al principio, era todo yo diría, de pasar de fuego rápido a fuego lento, ¿vale? Es decir, pasar de querer todo instantáneo, unas ganancias relativamente cercanas en el tiempo, a saber que las cosas llevan su tiempo, ¿no? De réditos inmediatos a réditos pacientes. Es una historia de transición, ¿no? Entonces yo pasé de mirar las compañías por encima y desde diferentes análisis, diferentes ángulos, a poco ir centrándome en ese ángulo puramente fundamental de análisis de las compañías como negocios, de análisis de los balances, de análisis al final responderte una serie de preguntas, muchas de ellas básicas, pero que si si las tienes claras, tienes mucho avanzado, es decir, a qué se dedica esta compañía, cómo gana dinero, por qué lo hace, está endeudada, no está endeudada, cómo es su equipo directivo, y obviamente vas añadiendo preguntas conforme pasa el tiempo, porque te van sucediendo cosas y vas cometiendo algunos errores, y otras pues las vas fusionando o vas teniéndolas no sé si menor en cuenta, pero van estando ahí. Por lo tanto, yo diría que mi historia, no sé si será el caso de muchos o no, pero es una historia de transición. Yo no empecé leyéndome El inversor inteligente y aplicándolo a pies juntillas, es algo que ha ido evolucionando después, conforme he leído a diversos autores, he ido metiéndome más en diferentes charlas con diferentes gestores, con diferentes analistas, con diferentes influencias y yo mismo ir desarrollando mi manera de entender las cosas, que yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? El que tú seas capaz de desarrollar tu propia metodología dentro, obviamente, de un marco de inversión y poco a poco te vas dando cuenta de que realmente lo que estás haciendo, o en este caso lo que yo hago es análisis fundamental con un enfoque valor, es decir, en el que el precio es una variable clave, no estamos dispuestos o no estoy dispuesto a comprar ningún negocio que realmente no esté cotizando unos precios atractivos, pero obviamente esa condición es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Luego necesitas también un balance saneado, que la compañía cree valor, que crezca, que haya alineación de intereses, que seas capaz obviamente de comprender el negocio, entender los riesgos y luego también desde un punto de vista de valoración que esté cotizando, como comentaba, a precios atractivos. Y de todo lo que acabas de mencionar ahora, pues eso, salud financiera, accionariado, todas estas características, ¿hay alguna de estas que cada vez le des más importancia? Yo creo que la valoración siempre ha tenido una importancia muy relevante y la debe seguir teniendo, y más en un entorno como el actual, la solidez de los balances también, pero yo creo que lo que hay que cerciorarnos muy mucho es de que entendemos el negocio, es decir, de que entendemos a qué se dedica la compañía. A veces parece una pregunta muy obvia, pero tú miras una compañía y dices, bueno, pues esta compañía se dedica a hacer sillas o esta compañía se dedica a hacer coches. Vale, pero vamos a entender un poquito mejor su proceso productivo, vamos a entender mejor las aristas de ese negocio, vamos a entender un poquito mejor los riesgos. Por lo tanto, y también en un mundo tan cambiante como el actual, es muy importante conocer las compañías que hacen y cómo lo van a hacer en el futuro, si tienen algún tipo de riesgo de disrupción o no lo tienen, de cuáles pueden ser sus problemas, que luego te surgen otros problemas, otras casuísticas, ¿no? Como por desgracia ha sido el COVID-19 y te tumban muchas cosas. Pero si tú estabas invertido en negocios que comprendías, en negocios que estaban saneados, en negocios que creaban valor, que tienen crecimiento, lo que te encuentras son con oportunidades de inversión magníficas. Esperemos que de una vez en la vida, por las caídas tan fuertes que sufrimos, y ahí vuelve a
el valor del análisis propio, el tener el trabajo realizado antes de, bueno, pues, antes de que sucedan las cosas, pero como una manera, ¿no?, de análisis. Por lo tanto, yo diría que la comprensión del negocio en su conjunto ayuda mucho a la hora bueno, pues de llevar a cabo la inversión, y yo creo que cada vez le va dando más importancia también, porque a veces es algo muy baladí, porque dices, bueno, pues esta compañía se dedica a hacer X, se dedica a hacer Y, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que quizá muchas veces la comprensión que tenías del negocio o la visión que tenías de ese negocio no era tan completa como podría haber sido. Muy interesante. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Y como siempre decimos, valen de aquí, de allá, de ahora, de siempre. Bueno, al final yo creo que hay tanta variedad, tanto aquí en España como fuera, que hay muchos que dejarlos fuera es un sacrilegio. Yo barriendo para casa, porque la verdad es que me siento muy orgulloso y a la vez también muy agradecido de los, en este caso, de los inversores de los que he aprendido, ¿no? Es decir, ahora estoy con Iván, con Otto, con Diogo, me parece aquí en Magallanes, y la verdad es que es una delicia. Al final, lo que comentaba antes, ¿no? Cada uno tenemos nuestro prisma, ¿no? Desde de una misma compañía. Esos prismas pueden ser o son complementarios, y por lo tanto esto te da una visión de equipo que hace que en su conjunto, cada uno por su lado y luego todos juntos en equipo, sean para mí ellos un inversor de referencia, y que me siento muy orgulloso de pertenecer al equipo. Luego también con Xavi Brun, que también he estado trabajando en el pasado, para mí es otro excelente gestor y que también tenía su propio prisma, tenía su propia visión de los negocios. Esto de barrido para casa, y ya barriendo menos para casa y yéndome fuera, pues me gusta mucho leer a Daniel Gladys o a François Sicard, lo hago habitualmente, y obviamente a referentes, ¿no? como Peter Lynch, Warren Buffett, etcétera. Al final yo creo que en la variedad está la riqueza, ¿no? En el que cada uno vaya leyendo a todos los que pueda, con el tiempo que cada uno tiene, y vaya seleccionando con qué se queda. Yo en este caso, pues sobre todo lo que trato de no perderme nunca son las cartas de Daniel Gladys, o también los newsletters que escribe François Sicard y su equipo, y luego libros, ¿no? Como referencias de Peter Lynch o del propio Warren Buffett. Curioso, no me dejará de sorprender la variedad de respuestas que tenemos siempre, ¿eh? Llevamos 182 programas y las respuestas, pero en general de todas las preguntas, suelen ser muy variadas. Y estos dos, creo que, Adrián, corrígeme si me equivoco, no lo han mencionado nunca. Daniel Gladys y François Sicard. No, Os los Curioso, recomiendo. curioso. Yo, de hecho, no los conocía, ¿eh? Pues la verdad es que son dos muy interesantes. En el caso de Daniel Gladys, ¿no? No sé cómo se pronuncia el V, Letaba Fund, que es muy interesante. Escribe unas cartas trimestrales que son una delicia de leer. La última sobre el riesgo, y luego otras muchas, ¿no? Sobre las diferentes inversiones, diferentes enfoques. En el caso de François Sicard también está con su compañero, cuyo apellido es Barowski, bueno, es un apellido polaco, y la verdad es que ellos escriben también como una especie de newsletter semanal, y bueno, es muy cortita y muy rápida de leer. Y sobre todo recientemente yo lo que noto, sobre todo en las últimas que han escrito, es un viraje más hacia el lado más social, o de cómo cada uno ha llevado todo el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, toda estar en casa, no poder salir de casa, el cómo, pues, en su caso se fueron al campo a trabajar desde allí. Entonces también me interesa mucho esa parte, ¿no? La parte más psicológica, más mental, de entender cómo todos ellos piensan. Más allá de las inversiones per se, que también son interesantes conocer dónde están invertidos, yo lo que busco, lo que me gusta extraer de ahí es el pensamiento, ¿no? El cómo ellos piensan, cómo razonan ante diferentes escenarios, porque eso me complementa y me hace ver las diferentes maneras que hay de pensar. Yo creo que muchas veces nos fijamos, todos lo hacemos, en el output, ¿no? En el final, pues al final ha terminado invirtiendo en la compañía X. Está muy bien,
pero a mí me genera mucha más riqueza y mucha más curiosidad el entender el proceso, siempre y cuando obviamente lo comenten, ¿no? El proceso de llegar a una idea de inversión, cómo lo analizas, cuáles han sido los problemas que te has encontrado y luego ya desde un punto de vista también de toma de decisiones. Y todo esto obviamente enmarcado en el contexto, ¿no? De que son personas y cómo han vivido ellos, como también personas e inversores, todo el tema de la pandemia y bueno, cada uno de las cosas que nos van viniendo. Ahora hablamos de la pandemia, que es un momento muy duro, podemos hablar del año 2012 y la crisis del euro, podemos hablar de la gran crisis financiera o de otros momentos razonablemente buenos como bueno, desde un punto de vista bursátil al menos recientemente, ¿no? El buen comportamiento de las bolsas y cómo lo ven ellos. Entonces yo creo que ahí es donde radica, para mi gusto, la mayor riqueza y es en entender bien el proceso que ellos siguen y cómo encaran cada una de las casuísticas. Bueno, Santiago, si te parece, ahora vamos con una de las partes favoritas de nuestros oyentes, que son las tesis de inversión. Y como tenéis 3 fondos principales, uno europeo, otro de microcaps y otro ibérico, si te parece, pues vamos a hablar de una empresa de cada fondo. ¿Qué te Perfecto. parece si empezamos por el europeo? ¿Qué Ujú. empresa te gustaría comentar? Pues podemos hablar de una de las recientes incorporaciones al fondo europeo. Esta compañía es Autogrill, es una compañía italiana, pero que la mayor parte de su negocio, alrededor del 60%, está en Estados Unidos. Es una compañía directamente relacionada con el turismo, ¿vale? Por lo tanto, es una de las compañías que más ha sufrido durante los últimos tiempos. También por eso, ¿no? Estamos nosotros ahí buscando valor, ¿no? Es una compañía que está dentro del sector de food and beverage, de comida y de bebida. Ellos lo que operan son en los principales aeropuertos de Estados Unidos, no es por decir marcas, pero hay que decir alguna, Pans and Company, Costa Coffee, Starbucks, etcétera, etcétera. Ellos son los operadores en los aeropuertos y luego también tienen sus marcas propias, por lo tanto, lo podemos englobar en todo aquello que esté relacionado con comer, beber, restauración, cafeterías en un aeropuerto, principalmente en Estados Unidos, pues están ellos, ¿no? En 47 de los 50 aeropuertos más grandes. Luego también tienen, para dar un pequeño de overview, en Italia, en el mismo negocio en las autopistas, ¿vale? Típicos carteles, en España han vendido el negocio que tenían, pero que pone Autogrill. Aquí en España pues está más Arias o otras compañías. Y luego alrededor de Europa también tienen posicionamiento en diferentes aeropuertos. Por ponerlo en contexto, Autogrill es la compañía más grande del sector, entendiendo como su sector o subsector la parte de la concesión de catering, es con un 20% del market share. Luego está por debajo SSP, que es una compañía británica, y Arias. Como decía, prácticamente focalizado en la parte de comida y bebida, que es en principio, y lo ha demostrado, ¿no? la más resiliente, muy relacionada con Estados Unidos y con los aeropuertos, cosa que nos gusta porque, como sabéis, en el caso de Estados Unidos, alrededor del 85-90% del tráfico que hay en los aeropuertos es doméstico, por lo tanto es el primero que se está recuperando, que se debe recuperar. Actualmente leí ayer que ya están el tráfico en los aeropuertos estadounidenses a niveles del 80% de los niveles de 2019, cosa que es una muy buena noticia. Y luego, en el caso de las autopistas de Italia, pues bueno, es algo más resiliente, incluso pues, hasta niveles del 90%. Todo esto beneficiándose también poco a poco de que, oye, pues por desgracia, vamos a tener que presentar más papeles cuando lleguemos al aeropuerto. Me refiero, estamos haciendo ya con test negativos, con certificado de vacunación, etcétera, etcétera. Y esto implica que el pasajero tenga pues, que emplear más tiempo en los aeropuertos y, como todos sabemos, a todos nos retrasan las puertas de embarque hasta el último minuto. El avión sale a ultimísima hora y todo es para que demos vueltas allí, casi como pollo sin cabeza, para ver si picamos algo. Entonces, esto también les debería beneficiar de alguna manera esa tendencia, ¿no? Con todo esto y como comentaba antes, entendido, comprendido el negocio, que obviamente lo sigue evolucionando porque, por ejemplo, recientemente han anunciado
que se deshacen de su negocio de autopistas en Estados Unidos, al igual que en Italia, pero en Estados Unidos ellos lo que tenían eran pues esas áreas de servicio, digámoslo así, en algunas autopistas. ¿Por qué? Porque quieren centrarse en la parte más de food and beverage en aeropuertos. Y además quieren buscar opciones estratégicas, oportunidades estratégicas allí también para hacerse con convenience stores, que digamos que son estas tiendecillas donde pues te venden también los sándwiches o te venden una bebida o lo que sea, y de esta manera lo que tienes de alguna manera es la oferta complementaria, es decir, que ningún pasajero que quiera comprar algo de comida o bebida, ya sea en un restaurante, ya sea en una tienda, se escape, digámoslo así. Es decir, que lo haga en una de tus tiendas, de tus instalaciones. Por lo tanto, ahí lo que vemos es una estrategia muy clara. Más recientemente también lanzaron una ampliación de capital que conocíamos porque habían anunciado con tiempo, y una ampliación de capital que lo que te permite es reducir el apalancamiento financiero a la mínima expresión. Era una compañía que a cierre de este trimestre de 2021 tenía en torno a 1.200 millones de euros de deuda neta financiera sin IFRS. Con estos 600 millones que recogen se quedan pues otros 600, y con la venta que han hecho en negocio de Estados Unidos se quedan en torno a 400, una cosa así, que en un entorno normalizado debería ser en torno a una vez deuda financiera neta EBITDA. Por lo tanto, es un balance muy, muy sólido que te da mucha fortaleza para encarar el futuro, incluso si por desgracia la recuperación del turismo se retrasara. Y luego, tal y como van las cosas actualmente, los feedbacks y los insights que vamos teniendo, pues la compañía quemará algo de caja, nada que ver obviamente con el año pasado, este año 2021, y a partir del año que viene generará caja. Por lo tanto, en un escenario de no compras, que es cierto que es poco plausible porque están muy activos mirando cosas, pues se quedaría sin deuda a finales del año 2023, lo que nos genera mucha satisfacción, porque normalmente estos negocios son negocios muy apalancados, porque normalmente son negocios que generan mucha caja. En general, los aeropuertos crecían, como todos hemos visto, a unas tasas muy, muy relevantes, más aquellos relacionados con el turismo, y al final eres food and beverage, por lo tanto es algo relativamente estable. Por lo tanto, eran compañías que se metían en grandes apalancamientos para hacer adquisiciones, para ganar nuevos contratos, etc. Y nos sentimos muy cómodos con una compañía con un apalancamiento tan bajo, y que además antes de la crisis ya lo tenía bajo. Entonces, una compañía que desde un punto de vista financiero siempre ha sido muy, muy prudente. Además está la familia Benetton detrás, con más del 50% de la compañía, lo que también nos genera una cierta tranquilidad, y todo esto, como comentaba antes, con una valoración ridícula. Está cotizando en torno a unas 6 veces EBITDA, menos de 6 veces EBITDA, cuando este tipo de negocios deberían cotizar a doble dígito por lo menos, en torno a 10 veces, 12 veces en un escenario normal. Por lo tanto, creemos que existe un potencial muy importante. Entre tanto, pues obviamente vienen olas que hay que surfear con todo el tema de las restricciones, no restricciones, etcétera, pero bueno, al final lo que nosotros vemos, el mar de fondo que nosotros observamos en esta compañía, son una compañía con unos posicionamientos, unas localizaciones únicas. Al final nadie tiene la misma localización que tú en los aeropuertos de Estados Unidos, en Estados Unidos precisamente, unas economías más dinámicas, y luego además con una estrategia clara de focalizarte en determinados segmentos y en tratar de consolidar y fortalecer esa zona. Muy interesante. Sí. No sé si quieres alguna pregunta de Autogrill o paso a Iberpapel para el caso ibérico, o Atalaya en el caso del micro. Pues mi duda es sobre las franquicias. Comentaste varias franquicias que tienen. ¿Qué porcentaje aproximado tienen de franquicias y qué porcentaje tienen de marca propia? Que se están deshaciendo de ella, ¿no? Para pasar a las franquicias, o están haciendo también marcas propias en los aeropuertos. ¿Cómo es? ¿Puedes explicarlo un poco? Sí, esto funciona mucho también en función del mercado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que cada vez se está viendo más y más es que el cliente local lo que quiere es una marca local. Por lo tanto, ahí lo que estamos viendo es cómo ellos tratan también de virar parcialmente o progresivamente de las franquicias, digamos así, de las marcas de terceros a las marcas más propias. Y este movimiento es un movimiento relevante, porque al final es adaptarte a los gustos y necesidades que tienen en este caso, tus consumidores o tus clientes. Y luego también, en el caso, ¿no?, de la parte más de las áreas de servicio, etcétera, ahí lo que nos encontramos es con
una empresa en la que simplemente lo que te ofrecen es un servicio en el que, bueno, pues tienes diferentes localizaciones, diferentes puntos de venta y donde, bueno, ahí no cobra tanta relevancia la marca. Ellos actualmente tienen en torno a un portfolio de 30 marcas, como comentaba, algunas de ellas que son propiamente suyas, como de Burger Federation, y otras que son de terceros, ¿no? Como puede ser el caso de Burger King. La mayoría todavía sigue siendo de terceros. Poco a poco y en función del mercado van haciendo ese viraje hacia ahí. Lo que tratan también es de marcas que les funcionan bien en otras regiones y que creen que pueden funcionar bien, de estas de terceros en regiones en las que no están presentes, pues ponerlas, ¿no? Es el caso de Costa Coffee, que están tratando también de introducirlo en Estados Unidos. Sí que es cierto que en Reino Unido, como todos sabemos, es muy, muy fuerte, pero en el caso de Estados Unidos apenas tiene relevancia. Bueno, pues si quieres pasamos, porque es curioso, porque de microcaps tienes Atalaya. ¿La tenéis también en el Ibérico, Atalaya? No, solo la tenemos en el Por micro. cotizar fuera de España. No, solamente la tenemos en el micro, solamente en el micro. Vale. Porque es más micro la ibérica, curiosamente, de Sí, tamaño. de hecho, Iberpapel sí que la tenemos tanto en el ibérico como en el micro. La añadimos recientemente al micro también. Sí, sí, sí. Bueno, pues la que tú quieras. Al final, ambas compañías son compañías que las podemos catalogar como micro, pero son compañías que por desgracia no están a los ojos mucho de la comunidad inversora y que yo creo que merece la pena, porque es que tienen sus activos, como tú comentabas, en España, ambas dos, y que es cierto que una cotiza en Reino Unido y la otra aquí en España, y que realmente tienen sus especialidades, ¿no? Es decir, si empezamos por el caso, por ejemplo, de Atalaya, no quiero alargarme mucho con la tesis del cobre porque estoy convencido de que Adrián la ha comentado en multitud de ocasiones y otros tantos gestores y analistas que han pasado por aquí, pero al final lo que nos encontramos es un mercado donde la demanda está clara, es un mercado donde la demanda crecía al 3% más o menos el cobre anualmente, y que sí que es cierto que con todo el tema del coche eléctrico, de energías renovables, etcétera, pues bueno, pues vemos crecimientos probablemente un poco mayores durante estos próximos años. China todavía sigue representando el 50% de esta demanda, por lo tanto, no tenemos que perderlo de vista. Es algo muy importante, porque sí que es cierto que en un entorno como el actual, en el que parece que todo crece, pues parece que China es menos importante, pero no, China es ahí. China sigue siendo el mayor productor, si mal no recuerdo, de coches eléctricos del mundo, sigue siendo el que más energía renovable instala, es decir, es una parte muy relevante y que hay que seguir teniendo en cuenta. Pero bueno, en principio la demanda, casi en las materias primas en general, no suele ser el problema, suele ser siempre la oferta, porque hay mucho, porque hay poca, como todo en la vida, son extremos, ¿no? Y en el caso del cobre lo que nos encontramos es con una oferta que es limitada por la ausencia de inversión como ha habido durante estos últimos años, y luego también porque los mejores depósitos ya han sido encontrados, los nuevos se hallan en zonas remotas. Sí que es cierto que algunos de ellos, como pues el caso de Kamoa Kalula, que son megadepósitos con leyes del 5% y que por lo tanto pues bueno, son muy rentables, a pesar de que tienes que hacer grandes inversiones en infraestructura, etcétera, pero tienes otros riesgos asociados, riesgos políticos, riesgos país, etcétera, que bueno, no todo inversor está dispuesto a asumir. Y luego también es el tiempo, es decir, el tiempo que lleva a construir una mina. Esto no es como una fábrica de, no sé, de hacer otro producto más comoditizado, más comoditizado no, porque el cobre es súper comoditizado, más normal, más habitual, ¿no? Es decir, esto te lleva 7, 8 años, depende, en algunos casos han llevado alguna década, y porque necesitas un montón de permisos, tanto medioambientales como permisos de la propia zona, y por lo tanto no es sencillo. Siempre recuerdo el caso de Cobre Panamá, que se esperaba que se abriera poco después de la crisis financiera en el año 2009-2010, creo, si mal no recuerdo, y se abrió en 2018-19. Es decir, que también en general lo que observamos son retrasos. Entonces, en todo este contexto de una demanda fuerte, una oferta limitada, un efecto sustitutivo del cobre bastante bajo, el aluminio sirve para algunas cosas, pero no para todas, porque se rompe con mucha más facilidad que el cobre, es peor transmisor, etcétera, con otro sustitutivo, bueno, no sustitutivo, pero que también se emplea, como es el
la chatarra, ¿no?, de cobre que llega hasta donde llega. No podemos pretender que eso nos cubra el crecimiento futuro de la demanda. Nos encontramos en un escenario donde, bueno, pues el precio del cobre debería estar en torno a estos niveles, ¿no?, de 3,5, 4 mínimos, un precio de incentivo. Sí que es cierto que ahora que está a 3, hasta por encima, está a 4,30, una cosa así, dólares la libra, pues incluso algunos piensan que lo normal es más y más, porque a estos precios tampoco se paga bueno, nos incentiva la nueva producción. Bueno, prefiero en este caso ser conservador y creo que 3,5, 4 dólares la libra a día de hoy es un precio razonable. Y entonces con todo esto lo que tenemos que ver es los diferentes activos, ¿no?, las diferentes mineras. En este caso Atalaya, que tiene su propia idiosincrasia, tiene tanto cosas positivas como cosas negativas, como otras tantas compañías. Al final, uno de los riesgos que tiene Atalaya, por empezar con uno de ellos, es que es una monomina. Es decir, tiene una mina en Río Tinto, en Huelva, y ese al final es su bendición y su mayor riesgo. Es decir, cualquier problema en esa mina, cualquier parón, cualquier pues, cosas como que ha tenido de medio ambiente, etcétera, etcétera, cualquier rumor, etc., le penaliza mucho. Le penaliza mucho porque es su único activo, por lo menos a día de hoy. Pero sí que es cierto que tiene un equipo gestor que yo creo que es de los mejores que hay en la industria, tiene un balance sumamente saneado y más quitándose que se ha quitado el tema de Astor. Es una compañía con unos accionistas bastante estables como Trafigura y luego otro inversor chino, y luego también inversores aquí en España que formamos un porcentaje importante de Atalaya, una empresa que no falla en los guidance que da, es un reloj suizo, es decir, siempre conservadores, con unos costes muy contenidos. Si algo sabe hacer Alberto Lavandeira y su equipo es exprimir al máximo lo que se encuentran. Ya lo hicieron en el caso de Río Tinto cuando encontraron allí los hierros, digámoslo, antiguos que había, tratando de gastar lo menos posible, porque al final es el dinero de los inversores, que los primeros inversores también son ellos. Por lo tanto, nos encontramos una compañía donde todos esos puntos que mencionaba antes pues cuadran, ¿no? La comprendemos, entendemos los riesgos, que la valoración está tremendamente barata, hay alineación, un balance saneado, y luego tiene el crecimiento, sobre todo en este caso, de momento con el precio del cobre, pero luego también con las oportunidades estratégicas, ¿no?, que explora, como puede ser el caso de Touro por allí en Galicia, que vosotros tendréis más sentimiento local, que sí que es cierto que no les está resultando nada fácil. Luego alrededor también puede haber oportunidades de todos los tamaños. Veremos a ver lo que sucede ahí. Lo que está claro es que Atalaya a día de hoy, con unos precios del cobre de 4 dólares la libra o de 3,5, es una compañía que está tremendamente barata, cotizando por debajo de 4 veces EBITDA, que su replacement value, es decir, lo que costaría hacer una Atalaya de cero es superior al precio al que está cotizando. Incluso un método que utilizo de vez en cuando, que es valorar sus reservas, es decir, las reservas probadas que tú tienes, darle un valor a esas reservas, incluso por ese método. Es decir, que es un método súper restrictivo y que la mayoría de compañías que lo hace, Antofagasta, que también la tenemos, o Tech o First Quantum o lo que sea, te da downsides brutales porque es súper restrictivo, es decir, solo valorar lo que hay debajo de la tierra y valorarlo con un descuento brutal, es decir, es casi valorar menos que los hierros. Pues en el caso de Atalaya sí que da valor. Mientras tanto, con una Life of Mine de 12, 14 años, recientemente le han aumentado con una serie de proyectos alrededor Greenfield interesantes, nuevas tecnologías que están desarrollando. Bueno, yo creo que es una compañía, lo primero de todo, que se puede comprender, donde tienes que tener una visión clara del cobre, de los costes, una compañía que también puede empezar a repartir dividendo en caso de que no encuentre otras alternativas de inversión, y que por lo tanto pues hoy nos sentimos muy cómodos, y que es una de las máximas posiciones del fondo Microcaps, con un 4% más o menos del fondo. Bueno, ya que has comentado sobre Alberto Lavandeira, ya que ha hablado Santiago también de él, que tenemos un programa, el 131, en el que hemos tenido el lujo de entrevistarlo, y además de hablar de Atalaya, también cuenta sus historias en el Congo, y bueno, espectacular Lavandeira, totalmente todo lo que ha dicho, y si alguien no lo ha escuchado, os lo recomiendo porque no sé cómo definirlo. Adrián, a ver si se te ocurre a ti una forma de definir a Lavandeira. Definir a Lavandeira. En una palabra.
Difícil, ¿eh? Difícil. Es difícil, difícil. Yo simplemente diría el capo El capo. del cobre. Y no sé si quieres decir algo más, Adrián, de Atalaya. No. Que no sé si lo sabe Santiago, son del mismo pueblo, Adrián y la Bandeira. Sí, lo escuché el podcast que hicisteis con él y, oye, todos los mineros buenos vienen de allí. La verdad que es una historia muy graciosa. ¿Quién se le podía esperar? Cosas del destino. Sí, sí. Antes de pasar a los errores, continuamos con Iberpapel, que es la que falta. Sí, en el caso de Iberpapel, que la tenemos tanto en el fondo ibérico como en el fondo microcaps, yo la definiría como una perfecta desconocida para mucha gente y, bueno, y más allá de nuestras fronteras, por supuesto. Es decir, si le preguntas a muchas compañías papeleras de Europa, pues no la conocen, ¿no? Ni que está casi en su sector. Entonces, es una compañía que ya por eso ya te genera cierta curiosidad, ¿no? El hecho de que no la conozca prácticamente nadie más allá de nuestras fronteras y de que luego no la cubra tampoco casi nadie o nadie. En el caso de Iberpapel, es una productora de papel, es como su propio nombre indica, es un papel puramente de escritura, tanto en formato folio como también en formato bobina. Es una compañía histórica de España que tiene una planta, está haciendo como una ampliación, que es el proyecto Hernani, para hacer otro tipo de papel, un papel más specialty que se llama, pues que sería, por ejemplo, el papelito que se le pone a los azucarillos o también el papel que se emplea en otras cosas más de la casa. Y esta es una compañía que sí que es cierto que el sector, aparentemente dices, bueno, sector papel de escritura en declive, y es verdad. Es decir, la demanda de papel de escritura cae pues, en torno a un 3-5% anual. Este año pasado, pues más por el cierre de las oficinas y el teletrabajo, pero es que la oferta cae eso más. Es decir, a finales de este año va a cerrar Stora Enso, me parece que representa en torno al 8%, 5-8%, ¿no? De la capacidad. Luego también vamos a ver otro cierre en Francia durante el primer quarter del año que viene. Por lo tanto, lo que vemos es que la demanda y la oferta se van macheando, se van equilibrando, y esto lo que permite, ¿no?, es que los precios del papel, pues dentro de lo que han sufrido obviamente durante la crisis del COVID, sean relativamente estables y de hecho estén incrementándose durante estos últimos meses. Pero al final también el precio del papel está ligado al precio de la pulpa, ¿no? Y en este caso lo que hemos visto son precios de pulpa incrementándose y por lo tanto el precio del papel lo sigue con un poquito de retraso y en menor medida porque es mucho menos volátil. Que esta es otra de las grandes ventajas que tiene Iberpapel, es decir, es una compañía completamente integrada, por lo tanto a ellos las variaciones del precio de la pulpa no les afectan directamente. Indirectamente sí, porque cuando tienes unos precios de la pulpa relativamente bajos, esto lo que te provoca es que tus competidores pues te puedan competir mucho más en precio y sean capaces de ser más agresivos y por lo tanto tú ahí sufres un poquito más. Pero en un entorno normal de precios de pulpa razonablemente razonables o un poquito altos como están ahora, pues tú eres capaz de generar mucha caja. Lo bueno además que tiene Iberpapel es que lleva haciendo lo mismo décadas y décadas. Detrás tiene a Íñigo, que sabe llevar la compañía como lo ha hecho hasta ahora fantásticamente bien, familias también que la acompañan desde un punto de vista accionarial, una caja neta enorme, creo que actualmente está en torno a los 50 millones de euros, una cosa así, una compañía que capitaliza en torno a 190, 200 millones de euros. Todo esto con el proyecto Hernani en marcha, que sí que es cierto que se ha retrasado por diferentes motivos. Tanto fue primero, me acuerdo, una red eléctrica que pasaba por uno de los campos donde querían hacer toda la planta, luego el tema de la pulpa que cayó fuerte, luego retrasos por el tema del COVID, es decir, que es algo que debería haber salido ya casi este año o el año pasado y que se está retrasando un poquito más, pero que le dará un momento que se lleve a cabo un perfil de crecimiento todavía mayor y más diversificación, ¿no? Entonces igual también atraiga más el interés de inversores. Y al final es que es una compañía que, sin tener en cuenta, ¿no?, ese proyecto Hernani y ese crecimiento, es que en los últimos 10, 15 años es una compañía, excepto en el año 2020, que ha generado en torno a 20, 25 millones
de flujo de caja libre. Y es una compañía que vale 190 millones en el mercado y además tienes 40, 50 millones de caja neta. Por lo tanto, es una compañía que está tremendamente, tremendamente barata. Y bueno, yo creo que el papel de escritura lo seguiremos utilizando. Probablemente sea un uso cada vez menor, pero compañías como Iberpapel o compañías como The Navigator completamente integradas representan el 75% más o menos de las compañías las integradas representan el 75% en esta parte del papel de escritura, pues irán quedándose, irán ganando peso porque las no integradas acabarán cerrando en una de estas en uno de estos rebotes fuertes del precio de la pulpa porque verán que ya no es rentable y luego seguramente lleguemos a un plató en el que pues los crecimientos a lo mejor ya no sean de 3-5%, sino que a lo mejor sean del 2-3%. Lo que vemos es una industria muy racional, una industria en este caso, en el caso de Europa sobre todo, que The Navigator pone o marca los precios, marca un poco la pauta, por lo tanto tienes delante a otra compañía como es The Navigator muy racional y que por lo tanto lo hace todo desde un punto no de ganar cuota de mercado cueste lo que cueste, sino el seguir creciendo y seguir creciendo de manera rentable. Por lo tanto, es una compañía en la que nos sentimos muy, muy cómodos, pero bueno, sí que es cierto que por H o por B, que dice el dicho, pues de momento no ha dado recientemente al menos alegrías, ¿no? Sigue estando ahí en torno a los 17, 18 euros, una compañía que llegó a cotizar a 30 y tantos euros no hace mucho. Por lo tanto, bueno, paciencia y esperar, ¿no? Que también yo creo que forma parte de la inversión en valor, no lo hemos nombrado antes, quizá luego hablemos de ello, pero la paciencia es una parte esencial en la filosofía de inversión en valor, yo creo que casi en cualquiera, porque las cosas a veces tardan en llegar y muchas veces te llega un 50, un 60% de revalorización en 2 días y muchas veces por los motivos que menos esperas. Pero es que este tipo de compañías, estos precios tan sumamente ridículos, tampoco deberían permanecer mucho tiempo en el mercado, porque si no lo reconoce el propio mercado, lo reconocerá un tercero o algo sucederá. ¿Y tenéis alguna más? ¿Tenéis The Navigator también? Tenemos de Navigator a través del holding, tenemos a través de Semapa. Esta es la otra compañía que tenemos igual, prima hermana de Iberpapel. Luego en el micro también tenemos Renault Medici, que no es exactamente papel, sino está más en la parte del cartón, pero obviamente tiene relación. También tenemos una compañía más chiquitilla, nórdica, que se llama Ronneros, y esta es de pulpa, es decir, que dentro del sector tenemos diversas compañías y al final yo creo que lo bueno también que tiene el análisis de compañías, y que no lo he mencionado antes, pero es importante, es el unir los puntos, ¿no? Que decía Steve Jobs en su mítico discurso. Al final lo que vas apalancando es conocimiento. Vas aprendiendo de la pulpa, vas aprendiendo el papel, vas aprendiendo el cartón y vas viendo las interrelaciones. Y en muchas ocasiones incluso sucede que unos son clientes o proveedores de los otros y vas verificando informaciones y demás referencias, ¿no? Entonces, este es un punto también muy, muy relevante. ¿Esto implica que tengas que tener los mismos sectores en todos los fondos? Pues no, pero sí que implica que unas cosas te van llevando a otras y en general esas inversiones o esas potenciales inversiones suelen tener un buen punto de partida porque al final han surgido de la observación y de ir uniendo los puntos, ir uniendo los cabos que tenías en ese momento en la cartera. Y una duda, en el caso de Semapa, ¿cómo va el tema de la OPA? Bueno, al final en el caso de la OPA de Semapa han logrado muy poca atención, la compañía, muy poca atención, es decir, no ha acudido prácticamente nadie. Y bueno, la compañía sigue cotizando, ya tenía un free float bastante bajo, bueno, pues lo sigue teniendo todavía ahí, pero es que actualmente a los precios que está cotizando de Navigator y los precios que está cotizando Semapa, pues es que incluso tienes un descuento sobre de Navigator, es decir, te lo estás comprando Semapa y lo estás comprando un 10% más barato de lo que cotiza de Navigator, sin tener en cuenta el otro negocio como es el cementero de Secil o el otro negocio que tienes de más de recogida y tal, que se llama ETSA en Portugal. Por lo tanto, nosotros creemos que es una compañía que vale más, una compañía con la que nos sentimos cómodos, que bueno, pues es histórica dentro de nuestros portfolios, pues porque todavía no
ha dado todo el potencial que tiene que dar, pero es que estamos comprando un activo muy bueno como de Navigator, que lo conocemos perfectamente y que, como explica antes las dinámicas del sector, nos sentimos cómodos con ellas y que por lo tanto, pues bueno, si lo podemos hacer más barato y comprarlo a través de ese mapa, mejor que mejor. Y bueno, si en algún momento viene un precio adecuado, pues lo valoraremos. Pero a día de hoy, contentos con ese mapa y sigue adelante, sigue cotizando. Vale, entonces la OPA de la familia que la controlaba, la familia Queiroz, Ujú. digamos que no la va a excluir. No, en principio no, porque no van a llegar al punto en el que ellos puedan hacer el delisting, ¿no? Sí que es cierto que ya controlan un porcentaje importante, pero a día de hoy ya está donde nosotros conocemos, pues bueno, la OPA no ha sido el éxito desde un punto de vista, ¿no?, de la familia que ellos pretendían. Así que bueno, va a seguir cotizando, veremos a ver qué ocurre durante los próximos meses. Y por cierto, si los que estáis escuchando os interesa la tesis de ese mapa, está en el canal de YouTube de Academia de Inversión, del gran evento que la presentó José Ruiz de Alda el año pasado. Y bueno, muy bien, ¿eh? Interesantes, hay de todo, o sea que muy bien las tesis, me han gustado, me han gustado. Le voy a echar un vistazo y ver papel. Muy bien. Una gran compañía. La verdad es que aquí yo creo que es muy conocida dentro del mundo de la inversión, de la gestión activa, pero sí que es cierto que bueno, fuera, yo creo, insisto en eso, no la conoce mucha gente y eso también a lo mejor implica que esté tan barata, luego tampoco la cubre prácticamente nadie como comentaba, pero la verdad es que el equipo gestor es una maravilla, es una compañía que es una máquina de hacer dinero en un escenario normal, que además cuenta con otro activo que a día de hoy es poco reconocido, que son los activos biológicos, que principalmente son bosques que tienen en Uruguay, en Argentina, en menor medida en España, y que por lo tanto también les da ese cariz, ¿no?, de activo real, aparte de la fábrica, ¿no?, de Old Economy, que tanto está de moda ahora y que por lo tanto pues también tienes ahí un valor oculto. Y luego lo más importante es que muchas veces se le atribuye a este sector o a este tipo de compañías el crecimiento, pero es que ellos tienen una oportunidad de crecimiento que la están desarrollando y mientras tanto generan esa caja, una parte la reparten, una parte se la quedan dentro de la compañía y bueno, por eso tiene la caja neta que tiene, ¿no? ¿Y tenéis una estimación del valor de estos activos biológicos, de los terrenos y las plantaciones? Es complicado hacer esa valoración. Principalmente uno de los motivos es porque la mayoría de ellos están en Uruguay y en Argentina, por lo tanto es atrevido, ¿no?, el decir cuánto valdrían. También es cierto que una parte son necesarios para la consecución de su negocio, ¿no?, para esa integración total, pero desde luego que desde un punto de vista conservador consideramos que el valor en libros es suficientemente conservador y es como una call option, digamos, es como una free call, es una opción gratis que ahí se nos da porque lo que realmente está generando, lo que genera realmente dinero es el negocio va bien y por lo tanto es ahí donde centramos nosotros todos nuestros esfuerzos, ¿no?, en comprender bien esa parte del negocio. Luego esto también es una reflexión que se me viene ahora, es la importancia, ¿no?, de que las valoraciones sean la mayoría de ocasiones o siempre que sea posible del propio negocio, ¿no? Es decir, cuánto genera ese propio negocio. ¿A qué me refiero con esto? Que los valores de reposición, las sumas de partes, etcétera, etcétera, nosotros también las hacemos y yo creo que todo el mundo las hace, pero son escenarios más hipotéticos, ¿no? Es decir, que venga un tercero y te la compre o cuánto costaría hacerla de cero, lo mencionábamos antes en las minas, nos sirve para tener una visión, ¿no?, de cuánto es un valor flor, un valor suelo, ¿no?, de la compañía X o Y, pero desde luego yo creo que lo más, no sé si decir saludable o sano en el largo plazo es decir, oye, ¿cuánto genera esta compañía? ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por ella? ¿Y cuánto está ahora valorada en el mercado, ¿no? Por lo tanto, centrarnos mucho en esa generación de caja, porque al final es lo que crea valor, es lo que embalsa valor y es lo que hace que con el tiempo, pues tu inversión en esa compañía, en principio, vaya creciendo. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, ¿queréis pasar a, bueno, varios no, va a ser solo uno, algún error de inversión? Y hay aquí para comentar de la RU, una empresa británica. Sí, la verdad es que bueno, pues errores como todos
hay unos cuantos, pero a lo mejor uno de los que más de los que más me dolió, no sé si decirlo así, o de los que más reflexión me causó fue de la RU, ¿no? En este caso es un error que cometí en el pasado, ¿no? No en mi etapa aquí en Magallanes, sino antes. Y es una compañía británica, como tú mencionabas, Adrián, que ellos principalmente te voy a hablar en el momento en que yo invertí a qué se dedicaba, para poner todo en contexto e ir elaborándolo. Ellos tenían tres negocios, la mayoría lo siguen teniendo. Uno es el papel moneda. Ellos lo que se dedicaban era al diseño, integración, fabricación y entrega, pues, de billetes, de papel de billetes, de polímeros, de características de seguridad que llevan los billetes, ¿no? Es decir, ellos estaban continuamente trabajando y siguen trabajando con gobiernos, con bancos centrales, con el Banco de Inglaterra. Digamos así que cuando tú ves un billete, por ejemplo, de 20 libras, pues ellos han hecho el diseño, ellos lo han fabricado, aunque lo fabrican en instalaciones del Banco de Inglaterra, pero ponen el know-how de la gente, ellos instalan las características de seguridad que impiden el contrabando, bueno, contrabando en este caso no, la falsificación, etcétera, etcétera. Luego tiene otros, y este es el segmento más importante, en ese momento representaba más o menos 3/4 partes de las ventas. Luego tenemos la autentificación de productos. Aquí lo que ellos luchaban es contra el contrabando y la protección de la marca. En ese caso lo que instalaban eran diferentes características o diferentes elementos que distinguieran que un producto era auténtico de un producto que era, digamos, falsificado. Y en este caso pues tenemos desde identificadores físicos, como sellos fiscales, porque también lo hacían para el caso del alcohol, o etiquetas de autentificación en productos de software. Es decir, hacían miles de millones de identificadores y sellos. Es decir, es una parte precisamente en la que ellos luego posteriormente se han centrado en crecer más. Y por último, también lo que tenían era una parte más relacionada con el tema de DNIs, de pasaportes, etcétera, etcétera, donde ellos tenían ahí diferentes contratos. Uno de ellos lo perdieron y lo comentaremos, fue parte del error de inversión, que era el de fabricación, digamos, diseño y fabricación de los pasaportes británicos. Y ahí lo que hacen ellos pues son esos DNI, los pasaportes, hacen el papel policarbonatado que llevan estos pasaportes, y esto representa un 15%. Es decir, en resumen podríamos decir que en torno a un 75% de las ventas era el papel moneda, en torno a un 10 más o menos era el tema de autentificación, y el otro 15% pues era esta parte de soluciones de identidad. Entonces, aquí lo que nos encontramos es con una tesis de inversión que, claro, vista en perspectiva, dices, joder, pues es que tenía unos pilares, en ese momento yo consideraba bastante sólidos. En primer caso era una compañía que la habíamos descubierto leyendo, que en general suele ser una buena fuente de ideas, fiable, que venía después del Brexit, por lo tanto había sido ciertamente penalizada. Tenía cierto heritage, cierto patrimonio, ¿no? Estaba fundada en 1813, sí que es cierto que se fundó como un periódico por Tomás de la Rue. Eran una de las primeras compañías que se habían dedicado a la fabricación de billetes, a la instalación de elementos de seguridad. Es decir, luego también te encuentras en un mercado que está bastante en principio, luego veremos, concentrado en pocos jugadores, porque al final te tienes que ganar la relación con los bancos centrales. Es decir, que no es sencillo. Al final lo que estás haciendo es dinero que va a estar en circulación, por lo tanto necesitas su confianza. Aparentemente podía parecer una industria en declive, pero cuando tú te ibas a los números de los bancos centrales veías como el número de billetes en circulación no había disminuido durante los últimos años, también probablemente por todo el tema de los estímulos monetarios, etcétera, etcétera. La cubrían solamente dos brokers en ese momento. Teníamos un inversor de referencia, activista incluso, como era Crystal Amber, y estaba cotizando a 6 veces beneficio. Es decir, con todo esto, la tesis de inversión era lo suficientemente razonable como para iniciar una inversión en la compañía, pues paulatina, y que nunca llegó a ser muy grande. ¿Qué ocurre? Que las cosas no son siempre lo que parecen, ¿no? Es decir, el primer error de inversión fue no prestar la suficiente atención, el suficiente análisis y detenimiento a los negocios y países en los que operaban, ¿no? Que podrían ser incluso ya síntomas, ¿no? Es decir, es una ventaja competitiva vulnerable. Es decir, al final el 85% de los billetes pues son hechos por los propios países, por los propios bancos centrales, y otro 15% es externalizado. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ser relativamente concentrado, como comentaba antes, era muy competido.
tienes G+D, tienes Oventure, tienes Crane, tienes diferentes compañías que competían muy fuerte por los contratos. Por lo tanto, no era una especie de oligopolio dentro de una parte del mercado, pero en el que iban a machete, ¿no? que dice el dicho. Y luego también tenías contratos en países complicados como Sudán del Sur o como Venezuela, que a la postre te surgieron muchos problemas. En el caso de Sudán del Sur fue pues aparentemente un caso de corrupción a la hora de conseguir el contrato, y en el caso de Venezuela fue que pues cuando el señor Trump decidió que de Venezuela ya no salía ni un euro más, ni un dólar más, ni un nada más a ninguna compañía, pues tú que tenías por cobrar, en este caso de la RU, 18 millones creo que era de libras, pues no los vas a cobrar y no los cobro, ¿no? Entonces esto provocó una serie de profit warnings. Luego también es cierto que como compañía, pues la estrategia era bastante cambiante. Es decir, habían pasado de varias ofertas de compra que les habían hecho por la compañía de rechazarlas, habían pasado de conglomerar a desconglomerar, compraron muchas cosas en los años 90 que las fueron vendiendo a finales de estos últimos años. Esto provocaba también una falta de visión, ¿no?, por parte del management. De hecho, ha habido 3 CEOs en los últimos 10 años. El apalancamiento financiero al principio no era un problema, pero sí que es cierto que conforme las cosas fueron yendo mal, acabó siendo un problema, sobre todo por la parte de pensiones, que yo creo que es uno de los grandes escondidos, ¿no?, cuando miramos la deuda de una compañía, y es que hay determinadas compañías que tienen un problema de pensiones bastante graves. Y luego que al final se le dio varias tormentas perfectas, 4 profit warnings en yo creo que menos de año y medio, lo que comentaba, el tema de Sudán del Sur, el tema de Venezuela, luego también el contrato que tenían para hacer los pasaportes de Reino Unido que perdieron contra un rival, Gemalto, un rival franco-holandés, en medio del Brexit. Es decir, nadie se lo esperaba, nadie se esperaba que dieran un contrato a alguien que no era británico y que era además el que lo venía haciendo y lo venía haciendo bien, pero bueno, el gobierno, la autoridad competente decidió hacerlo así. Y luego, pues que sí que es cierto que ya quedaba poco de la RU, es decir, ya solo quedaba el apellido, ¿no? El máximo accionista era un fondo activista, estaba bien, intentaba presionar y exprimir el valor, pero le estaba llevando mucho tiempo. Por lo tanto, ¿qué vengo a decir con todo esto? Que hay que pararse a reflexionar en estos errores, y yo creo que aquí cometí un error de sobreestimar el múltiplo, es decir, estaba cotizando a 6 veces, pero con todo lo que sucedió después, pues ya no estaba cotizando a 6 veces ni mucho menos, sino mucho más. Luego también el tema de lo que podía ir mal, los riesgos que mencionábamos antes y que son tan importantes. Algunos de ellos no eran inesperados, pues perder un contrato, pues oye, eso es perderlo y ya está. Aunque tú creas que un 95% lo ganas, pues existe un 5% de probabilidades de perderlo. Luego sí que es cierto que determinados contratos en países pues menos, ¿cómo decir?, con más controversia, pues también eso debería haber generado alguna duda más. Sí que es cierto que eran países que habían funcionado muy bien, el caso de Venezuela, pero que, bueno, pues por H o por B dejó de funcionar bien. También es cierto que al final el negocio muchas veces lo haces donde se necesita, obviamente, es decir, en este caso donde se necesita mucho papel moneda, pues son en general en países donde la penetración, ¿no?, de otros medios de pago también es menor. Y luego también el tema de la estrategia, ¿no? Eso también lo vas viendo conforme vas andando con ellos. Yo creo que esto es un proceso muy evolutivo también en el análisis. Lo decía Tom Geithner, ¿no? Es gatear, andar y correr. Es decir, es un proceso, ¿no? Y en el caso del análisis es exactamente lo mismo. No hay nada como ir de la mano con ellos, hablar recurrentemente con ellos, ir viendo los problemas, cómo los van encarando, como una lección para conocer cómo es de fuerte tu tesis de inversión. Entonces, en este caso, en el momento que detectas o detecto que me he equivocado, pues bueno, decidimos vender la compañía, asumiendo la pérdida en este caso. Siempre fue con un peso limitado, pero lo más importante que saco de esto pues es la reflexión, ¿no?, de qué errores no cometer y qué cosas volverte a fijar. Que seguiré cometiendo errores y eso es impepinable, pero por lo menos tratar de aprender de los ya cometidos. Bueno, pues después de esta parte donde hemos conocido nuevas empresas y este error interesante, porque es una compañía bastante curiosa, pasamos a las preguntas finales y tenemos una batería
de preguntas rápidas que empiezo preguntándote, para conocerte un poco mejor, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues, a ver, tengo muchos, pues me gusta mucho el deporte y soy muy alto, así que el baloncesto me encanta. Entonces, pero me quedo con un par de deportistas de mi niñez adolescencia que me gustaban mucho, que eran Talant Dusevallet y Alberto Entre Ríos, es decir, los dos jugadores de balonmano. En el caso de Talant, una historia de superación, una historia de venir de la Unión Soviética del momento a jugar aquí, que si mal no recuerdo empezó en el TECA, en Cantabria, y luego todos los éxitos cosechados en los diferentes equipos, en la selección, algunos, si os fijáis en algunos de los vídeos que tiene en YouTube, cómo tira algunos tiros, la magia que ponía, pero sin duda ambos, tanto también Alberto Entre Ríos, es la garra, es decir, la fuerza, el carácter, el talento, el liderazgo, es decir, ambos líderes en todo momento. Por lo tanto, me quedaría con ellos dos, ya que representan características que me gustan mucho, tanto en el deporte como en la vida en general. El siguiente, artista. Este también es complicado, pero mira, a lo mejor aquí pienso más en lo más reciente, pero he escuchado recientemente mucho a Rulo y la Contrabanda y La Fuga, entonces me quedo con Rulo. Me quedo con Rulo porque también le he escuchado a determinadas entrevistas y me parece un tipo muy apasionado por lo que hace, que en este caso también pues tuvo que pasar de un grupo como La Fuga a formar el suyo propio, y por lo tanto la verdad es que me gusta mucho. Yo creo que son también canciones atemporales y es una de las cosas que más me gusta de la música, el poder escucharla en cualquier momento de la vida con diferentes oídos, ¿no? Cada uno con los suyos, y que a todos nos transmita algo, porque al final yo creo que tanto las películas como la música está hecha para disfrutarla y también para cada uno hacerla nuestra y sentirla de nuestra manera. Y yo creo que eso Rulo lo hace fantásticamente bien. Un empresario. Pues en este caso me voy a ir una vez más de la corriente general y me voy a ir a un empresario que conocí yo. Es decir, y es mi primer jefe, que en paz descanse. Se llamaba Ricardo, y yo mi primer trabajo fue en una pequeña empresa en Teruel, unas prácticas de hecho, allí, porque yo soy de Teruel, y era una empresa como de informática, de soluciones de informática, les ayudaba pues con los temas más económicos, de marketing, bueno, pues lo que vienen siendo unas prácticas, y aprendí un montón de él, de su manera de ver la vida, porque él era un tipo que había trabajado en un banco grande, había trabajado en la parte de IT, precisamente de ahí, y decidió dejarlo con un buen sueldo, una buena vida, etcétera, etcétera, y montar su propia empresa. Eso ya me indicaba su carácter emprendedor. Luego la pasión que tenía por su negocio, y luego su mente abierta, no paraba, es decir, tenía un par de empresas y siempre estaba pensando en nuevas cosas, es decir, no era una persona que se conformaba no digo con lo que tenía o no tenía, sino con el conocimiento que tenía hasta ese momento, cuando era una persona que le encantaba el espacio, que le encantaba mejorar, por ejemplo, la tecnología dentro del sector agrónomo, y luchó por ello, y al final, con las dos empresas que más éxito tuvo y que más estuvo, fueron con Pulsar Space y luego con otra más relacionada con el tema agrario. Y luego el buen humor, es decir, el cómo encaraba absolutamente todos los problemas que venían, que cuando eres empresario, y por lo que me contaba, no son pocos. Entonces yo me quedaría con él porque, joder, sería mentir si te dijera que conozco mejor a otro empresario, o lo he vivido más de cerca como viví a Ricardo. Siguiente, filósofo o pensador. Esa también es buena. Mira, pues esta te la voy a cambiar, y a lo mejor también es muy mainstream, por una serie de filosofía, que yo creo que algunos ya la habréis visto, como es Merlí. A mí pues la verdad es que me llamó mucho la atención, y ahí hablan de diferentes filósofos, de diferentes pensadores, y luego lo tratan de aplicar mucho a todo el tema de la educación, ¿no? Porque muchas veces la filosofía es dejada de lado, pero realmente es aprender a pensar y a cuestionarte. Yo creo que es un apartado fundamental. Y luego, al hilo de esto, también me gusta mucho, y no es un filósofo puramente dicho, como es el caso de Phil Jackson, que es entrenador de baloncesto, como todos lo sabéis, pero que sí ha tenido siempre ese carácter de maestro zen, que le llaman, y que por lo tanto también transmite mucho de su filosofía, de su manera de entender
la vida, ¿no? Es mítica la fotografía que él tiene con Michael Jordan ahí casi gritándole en un partido a la cara y él todo tranquilo, entender a sus jugadores, etcétera, etcétera. Y esto también recomiendo leer sobre él, su libro Once Anillos, que es magnífico. Entonces yo me quedaría con ese apartado de la filosofía, ¿no? Con los ejemplos, uno de ellos más televisivo y por lo tanto, pues bueno, pues puede gustar más o menos, y otro más real, más basado en este caso en la vida de Phil Jackson, de cómo ellos han aprendido a pensar y cómo han mostrado a sus alumnos, ya sean jugadores o ya sean alumnos dentro de aulas también, ese pensamiento y sobre todo a pensar y a cuestionarse constantemente y que es parte fundamental dentro también de la inversión. El cuestionarte constantemente si estás de acuerdo o no, porque seguro que lo han comentado en otras ocasiones, pero no deja de ser verdad, es atrevido. La inversión es atrevida porque estás diciendo que de alguna manera tú estás en lo correcto y el mercado no lo está, ¿no? Mm. Y cuando tú compras es porque otro está vendiendo, es decir, que tenéis pensamientos diferentes. Entonces es atrevido y hay que tenerlo en cuenta y por eso hay que tener tan bien asentados los argumentos. Y para tener bien asentados los argumentos desde un punto de vista inversor, desde un punto de vista matemático, también cualitativo, etcétera, etcétera, lo que tienes que tener bien asentado es tu concepto propiamente dicho como persona de cómo ves esa empresa, de cómo la encaras, es decir, tener muy bien amueblada la cabeza y yo creo que eso lo transmite mucho este Phil Jackson, también lo transmite mucho la serie Merlí, porque te ayudan a ver realmente el cómo es aprender y el cómo lo puedes trasladar en tu día a día. Siento no responderte a la pregunta directamente, te puede haber dicho Nietzsche, te puede haber dicho cualquier otro, pero prefiero darte estos ejemplos porque me siento más identificado. Muy buena respuesta. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Pues mira, me quedaría con un sitio de cuando yo vivía en Barcelona, que viví 3 años y medio y yo creo que al que fui 18 veces contadas. O sea, era mi sitio FETEM, mi sitio favorito. Yo iba menos solo, yo creo que he ido con amigos, he ido con amigas, he ido con compañeros de trabajo, he ido con familiares. Se llama La Tere Gastrobar, está al ladito de Sants, en Barcelona. Bajas una pequeña cuestecilla y está ahí. Al final la relación fue tan fuerte que cuando nos veíamos por la calle nos saludábamos como si fuéramos amigos, los que llevaban el bar y yo. Y hoy pediría su cachopo de ternera relleno de jamón ibérico y raclette, está espectacular. Pediría también sus croquetas de asado, de rustit. Y luego de postre un red velvet, que está muy rico, su suculent. A mí siempre me decía hay que esperar un poquito, digo, espero lo que haga falta. Entonces yo lo recomiendo encarecidamente porque además el ambiente es súper acogedor, súper agradable y está en un sitio envidiable y bueno, muy cerca de cualquiera que pase por la estación y tenga un ratito libre. Una canción. Pues aquí yo creo que también me voy a ir un poco, me han nombrado a Rulo, hay una canción que me gusta mucho y que empecé a escuchar sobre todo a raíz de mi época, yo creo que más universitaria, cuando estudié en Zaragoza. Es un artista de Zaragoza, un rapero de Zaragoza que se llama Sarif, no sé si lo conoceréis, y ahí tiene una canción que se llama La aduana de crecer. El rap per se es un género que me gusta, sobre todo el rap en español y determinados raperos que me gusta lo que transmiten. Y a mí lo que me quedo bueno, de esa canción y en general de Sarif, que lo menciona en diversas de ellas, es que no siempre hay respuesta a las preguntas. Es decir, a veces nos enfocamos, nos empecinamos, mejor dicho, en buscar respuesta a todo lo que sucede, a por qué baja la bolsa, a por qué me sucede esto, a por qué lo de más allá, y a veces esas preguntas tienen respuesta, pero en otras ocasiones no las tienen. No todo es una ciencia donde 2 más 2 son 4. Entonces eso no nos tiene que generar ansiedad, no nos tiene que generar esa sensación de decir, joder, no sé lo que está pasando, sino una vez has analizado la situación y ves que no hay respuesta a las preguntas, el decirte, oye, vale, ¿por qué no la hay? Me siento cómodo con que no la haya y ya está. Es decir, esto no significa que sea autocomplacencia y el quedarte sentado esperando, pero sí el hecho de no martirizarte, ¿no? Con todas las cosas y no buscar siempre tres pies al gato, sino que muchas veces las cosas o son más simples o simplemente suceden porque tienen que suceder. Una película. Pues te lo voy a cambiar también, porque mi favorita es una serie.
De películas también te podría decir muchas que me gustan. Me encanta Titanic, por ejemplo, es una cosa que no puedo evitar. Yo creo que es porque el recuerdo, bueno, mi recuerdo es Titanic fue básicamente porque la primera vez que la vi con mi hermana. Me acuerdo en casa cuando nos quedamos solos, mi hermana tiene 11 años más que yo, entonces ella tendría, no sé, 18, 20 años y pues yo tendría 11 menos. Y me acuerdo de tener el VHS y ponerla, mi hermana, obviamente a ella le gustaba mucho, y estaba en la época de los novios, etc, etc. Y yo no sé por qué me encantó, incluso me emocioné con ella. Entonces, a mí lo que me recuerda es a ese momento con mi hermana sentados en el sofá, hace ya pues 20 años o 18, y cada vez que la he visto, pues me ha gustado mucho la historia. Por lo tanto, te he dicho que te la iba a cambiar y al final te he respondido. La película me gusta es esa, luego también me gustan otras como el Gladiator, etc, etc, más históricas. Y luego la serie porque creo que, bueno, merece mucho la pena, es de finales de los 90, que es Band of Brothers o Hermanos de Sangre, está en HBO si mal no recuerdo, y al final lo que trata es de una compañía, la Ishii Company, que llega en la Segunda Guerra Mundial aquí a Europa y, bueno, y lleva a cabo, está involucrada en diferentes batallas. Y más allá de eso, yo creo que lo que trata de demostrar, aparte de que está basado en una historia real, es el valor, ¿no?, que tiene la preparación, la unión y la organización, ¿no? Es decir, para lograr grandes metas o grandes objetivos que están puestos. Por lo tanto, la recomiendo. Yo creo que es la única serie que he visto 3 veces y que me he leído el libro. O sea, a mí es mi serie favorita y la recomiendo siempre. Un videojuego. El FIFA, siempre. Es decir, yo soy de esas personas que ha sido capaz de comprarse una consola solamente por jugar al FIFA. Es decir, si se me rompía la consola, pues trataba de buscar una que fuera baratilla, aunque fuera de segunda mano, y comprarme el FIFA. No sé, siempre, tú eres de pro de FIFA, yo de FIFA. Es decir, esa pregunta la he tenido siempre muy clara. Y entonces sí, porque al final, no sé, te digo, he mejorado en el FIFA poco, ¿eh? Es decir, llevo jugando, pues yo creo que desde el FIFA 2006, una cosa así, y he mejorado muy poco. Ahora ya no juego prácticamente nada, pero es el videojuego que más me ha gustado, y también porque me ha servido, pues, el típico para estar con amigos, jugar un FIFA, luego te vas por ahí, etcétera, etcétera. Me gustaba mucho. Y luego en el ordenador me acuerdo que me gustaba mucho de pequeño los Sims. Esto de construir casas, el comprar el mobiliario, etc, etc. Pero bueno, sin duda me quedo con el FIFA. ¿Qué has aprendido este último año? Pues esta pregunta es una de las más, yo creo, de las más complicadas. Porque este último año, entendiendo por último año, vamos a entender el 2020 en Sí, general, fue así un año, bueno, es que no salen las palabras, o sea, ha sido un año duro, ha sido un año complicado para todos. Gracias a Dios, pues mi familia y yo estamos bien, mis seres queridos, que no es poco en todo lo que hemos vivido. Luego, a nivel personal, pues también cambié de trabajo, cambié de ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fue un año con muchos cambios, muy movido, pero sin duda yo creo que lo que aprendí es a relativizar. Es decir, volviendo un poco al tema más filosófico que mencionábamos antes con Adrián también, es eso. Es decir, yo me queda un largo camino por recorrer, pero creo que en este caso, yo cuando estaba en Barcelona nos confinaron, estaba solo en casa, y sí que es cierto que lo que me enseñó el estar tanto tiempo ahí encerrado, digámoslo así, más allá de ir a comprar y ya está, fue a aprender a discernir lo significante, lo menos significante. Y solo hacía falta que pusieras las noticias o hablaras con algún amigo, por desgracia, o que le había pasado algo, lo que fuera. En ese momento aprendes a ver realmente lo que es importante de lo que no es importante. Y en este caso lo importante pues estaba sobre todo fuera, con todo el tema social que estábamos viviendo, todas las personas que estaban sufriendo, tanto luego desde un punto de vista de los médicos, muchas veces enfrentarse a algo tan sumamente nuevo, porque es que estaban encarando el virus, ¿no?, de cara a cara. Entonces yo aprendí a relativizar, y yo me acuerdo que hablando con mis padres en ese momento, yo estaba en Barcelona, yo estaba en Teruel, y siempre llegaba a la misma conclusión y decía, es que no me puedo quejar. No me puedo quejar porque estoy aquí, ¿vale? Estoy solo, las bolsas han caído fuerte, pero estoy convencido que con el trabajo que hemos realizado, con las empresas que tenemos, esto remontará tarde o temprano. Es decir, al final lo ha hecho. Es duro, es momento de trabajo, es momento de sacrificio, pero dices, no me puedo quejar. Es que no me puedo quejar, y no es autocomplacencia, es que mis seres queridos están bien, tengo la nevera llena, y es que si esto mismo me lo hubieran preguntado, soy el Santi de hace, si hubiera existido,
de hace 100 años con la gripe española, seguramente mi respuesta a lo mejor hubiera sido diferente. Y si me lo preguntas hace 80 años en un escenario de guerras, pues seguramente hubiera sido también muy diferente. Entonces digo, bueno, pues dada la situación actual, dada la condición en la que estoy, no me puedo quejar y eso te ayuda a relativizar y a darle a las cosas la importancia que tienen y luego aplicarlo en el día a día. A veces, joder, todos nos enfadamos por cosas o estamos eufóricos por otras y lo que he aprendido es a eso, es a decir, oye, esto es importante, es significante, no es significante y luego a encararlo y llevarlo a cabo. Es cierto que siempre es fácil buscar a alguien o algo que es un problema mayor o alguien o algo que está mejor que tú, pero yo creo que lo importante está en eso, es decir, en pensar cada uno cómo encara las cosas, en este caso también cómo encara las inversiones, ver hasta dónde uno llega y estar cómodo, sobre todo, como comentaba antes, con su trabajo realizado, con su análisis, en este caso llevando las inversiones realizado y desde un plano personal exactamente igual, estar bien contigo mismo. Entonces, yo creo que relativizar ayuda mucho a sobrellevar cualquier situación y más situaciones como la desgraciadamente hemos vivido y estamos viviendo todavía. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues mira, en estos momentos Paco me compró recientemente un libro y es un libro de meditación. Es decir, es una cosa que al hilo yo creo que con relativizar la filosofía, etcétera, que me gustaría llevar a cabo es aprender a meditar. Me gusta hacer respiraciones, etcétera, para estarlo siempre lo más calmado, lo más tranquilo, lo más estable, lo más focalizado posible y creo que la meditación también es un buen punto. Si volvemos a hablar en unos meses os diré, pues no he podido, soy tan inquieto, me ha encantado, lo que sea, pero es una de las cosas que estoy intentando aprender. Pues yo desde hace 10 días estoy meditando 5 minutos al día. Bueno, meditando. ¿Y qué tal? En silencio, respirando, nada más. Ujú, Calmado. A ver, el problema es como en todo, en el gimnasio y tal, que hay que ser constante. ujú, Y mi idea es empezar con 5 minutos. 5 minutos sí, es igual que el deporte. ujú, Es mejor hacer 5 minutos y hacerlo siempre que estar ultra motivado y decir, voy a meditar media hora al día y al final lo dejas en una semana. O sea, yo empezaría poco a poco, ponerte un objetivo de 5 minutos, si algún día pues puedes hacer 10 bien, un cuarto de hora bien, pero si no, 5 minutos para coger el hábito. Yo es lo ujú. que te recomendaría. Perfecto, pues te voy a coger el consejo. Y yo no sé nada de meditación, ¿eh? Yo Ujú, lo único que hago es respirar, intentar, pues eso, centrarme en la respiración y controlar. O sea, es curioso porque ves todos los pensamientos que te vienen en 5 minutos, ujú. pero de todo. Y luego te pierdes y luego intentas reenfocarte. No, es muy interesante este tema. Qué bueno. Y empezar y luego ya ir mejorando, lo que sea. Pero Ujú. sí, yo lo intenté varias veces, pero lo acaba dejando y quizás, pues eso, por ser demasiado ambicioso. Pero bueno, ya me Ya contarás, a te ver qué diré. tal va. Y la última, consejos y libros para inversores. Pues en cuanto a consejos, vuelvo a donde he empezado. Yo creo que mi consejo es analizar, analizar y analizar. Es decir, el arremangarse, meterse en harina y ponerse con una compañía. Es decir, sé que es un monstruo muchas veces muy grande, con muchas aristas, con muchas cosas, pero que realmente merece la pena para descubrir realmente dónde estás invertido, ¿no? Yo creo que el valor del análisis y la opinión propia, nunca prestada, es lo que enriquece más, ¿no? Y para eso necesitas memorias anuales, conversaciones, charlas, informes, etcétera, y sobre todo la reflexión. Yo creo que a día de hoy, gracias a Internet y diferentes medios, pues tenemos mucho acceso a todo tipo de información y hay que sacarle provecho, hay que sacar provecho a eso y qué mejor manera de sacárselo que haciendo uso de todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y luego, obviamente, hay que discernir, ¿no?, entre lo que es ruido y entre lo que realmente es información buena. Así que yo lo que recomendaría es eso, es analizar y que realmente, oye, si hay que analizar una empresa, hay que analizar un fondo de inversión, pues dedicarle el tiempo que tengamos para ello, porque al final de eso depende también nuestra salud, en este caso financiera.
Y libros, pues ahí también hay una barbaridad. Uno ya lo he nombrado, que es el de Phil Jackson de 11 anillos, que yo creo que desde un punto de vista más psicológico, filosófico, para entender también el deporte de alto rendimiento es muy bueno. Y otro que me gusta mucho y que me recomendó mi compañero Otto y que he leído hace unos meses es Cold Steel, que lo que nos cuenta es las entrañas de la adquisición de Arcelor por parte de Mittal. Y para mí es es una combinación perfecta, porque es como un thriller acompañado de novela, acompañado de finanzas, acompañado de temas de marketing y comunicación, de políticos, es decir, aúna un montón de ingredientes perfectos para tenerte ahí pegado al libro constantemente. Y bueno, la verdad es que yo lo recomiendo encarecidamente para que lo leáis y lo disfrutéis. Además, en este caso también, caso de ArcelorMittal, tenemos varias plantas aquí en España y por lo tanto pues está muy cerca nuestro. Muy interesante. La verdad es que no conocía que hubiese un libro sobre el tema. Muy recomendable. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por exponer tus tesis, por pasar aquí un rato agradable con nosotros. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Nada, pues lo primero de todo, como os he comentado, agradeceros la oportunidad de estar aquí. La verdad es que, como decía al principio, creo que hacéis una labor magnífica, una labor didáctica, amena, entretenida y que yo creo que es necesario, ¿no? Para que las inversiones pues se abran cada vez más al público y lo tomen o lo tomemos todos como algo normal y como algo que lo tenemos que hacer y que es muy entretenido. Al final, como comentaba antes, nuestra salud financiera. Y luego la otra parte muy relevante, que es la salud en general, que todos estemos bien, que sigamos respetando todas las recomendaciones y, como decíamos, hasta hace no mucho, stay safe. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa tanto como a nosotros y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que les al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.